con música del siglo XIV les damos la bienvenida a otro programa en De Política y Trabajo. Yo soy Yasu y desde aquí les mandamos un saludo a todas aquellas personas que amablemente nos acompañan. Les agradecemos que estén aquí con nosotros, sintonizándonos una vez más. Esperamos que nos acompañen a lo largo de estos minutos, en donde estaremos tratando temas muy interesantes vinculados al acontecer político y social de nuestro país. Y pues sí, en esta ocasión acabamos de escuchar una hermosa pieza instrumental pequeñita, la cual probablemente algunos de ustedes hayan escuchado en alguna ocasión. Hablamos de una pieza muy popular, de la cual, sobre todo a partir de la década de los años 60 de nuestro siglo, se han hecho múltiples versiones. Así es, desde versiones para piano o instrumentos de la época hasta versiones para heavy metal. Sí, así como lo escuchan. Efectivamente, la pieza que les acabamos de presentar es un saltarello, una pequeña danza medieval cuya autoría es anónima y cuyo origen podemos situar aproximadamente hacia mediados del siglo XIV. Un saltarello es una pieza instrumental compuesta por un juglar o trovador, es decir, por músicos ambulantes no profesionales y a quienes la música occidental debe el desarrollo de la música popular no sacra. Todo ello desde finales del siglo XI. Los saltarellos, cuya traducción aproximada sería algo así como pequeño salto, fueron compuestos inicialmente para ser ejecutados en las fiestas cortesanas. Desafortunadamente para nosotros no se sabe mucho acerca de la coreografía con la que estos saltarellos eran acompañados. Debido al éxito de este tipo de composiciones, las mismas se extenderían rápidamente al resto de la población, adquiriendo diversas variantes compositivas e instrumentales. En la versión que aquí les presentamos, hemos incluido el saltarello número 3, procedente del denominado manuscrito Londres, de finales del siglo XIV. Este saltarello es ejecutado por un instrumento que para nosotros resulta muy extraño. Nos referimos a una viola de arco de origen sueco. ¿Qué tal? También conocido como níquelarpa. La níquelarpa es un instrumento de cuerda frotada cuyo sonido es predominantemente agudo y que, a diferencia de la viola común, regula sus tonalidades por medio de una serie de teclas que le acompañan. Como han podido ver ustedes en el video, este instrumento es tocado como si se tratase de una especie de guitarra frotada, algo inusual y muy extraño. Existen diversas variaciones del níquelarpa, en las cuales se integra un número mayor o menor de teclas. Resulta extremadamente difícil encontrar un níquelarpa original y la mayoría de las que se poseen hoy en día son reproducciones basadas en cuadros, frescos o esculturas de la época. Les recomendamos que busquen aquí mismo en YouTube algunos otros saltarellos. Se darán cuenta de que actualmente son muy populares y muy interesantes. Les aseguro que no se arrepentirán. Recuerden que es nuestra responsabilidad ética y política impedir que este tipo de música y en general la apropiación de la belleza quede en manos de unos cuantos. Pues bien, después de esta pequeña introducción y de agradecerles que estén aquí con nosotros, pasemos al tema del día de hoy. Antes de comenzar, quiero comentar que debido a que Profe Rubén tuvo que atender algunos pendientes derivados de su actividad académica, no se estrenó su programa hace 8 días, pero el próximo sábado estará con ustedes en su horario habitual. Ahora veamos, ¿qué es lo que tenemos para esta semana? Pues bien, más allá de los lamentables acontecimientos sucedidos en Jalisco y que han acaparado la atención
de los medios de comunicación, existen algunos temas al interior de la vida política que me gustaría comentar con ustedes. El primero de ellos tiene que ver con las sanciones que el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, ha recibido por parte del Tribunal Electoral y del propio INE por haber ejercido una supuesta violencia política de género contra la candidata de la derecha Xóchitl Gálvez. Más allá de los dichos del presidente y de si éste tenía o no razón en sus expresiones hacia la candidata de la derecha, no dejó de pensar en Andrés Manuel como un moderno Robespierre, aquel caudillo de la Revolución Francesa. Robespierre impulsó como ningún otro el uso de la guillotina para darle fin a sus opositores. ¿Y qué creen? ¿Cómo creen que terminó Robespierre? Ejecutado por el mismo instrumento que tanto promovió. Cuando usted, señor presidente, reciba la próxima sanción por violencia política de género por parte del Tribunal Electoral o del INE, no deje de agradecerle a sus senadoras y a sus diputadas el haber creado estas leyes demagógicas en 2020. Sus senadoras y diputadas, amparadas en la demagogia de género, promovieron y aprobaron las mismas leyes inconstitucionales con las que hoy se silencia, pasándose, eso sí, por el arco del triunfo los artículos 6 y 7 de nuestra Constitución, así como el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos ellos concernientes a la libertad de expresión. La próxima vez que sea censurado y silenciado, señor presidente, no se le olvide darle las gracias a sus senadoras y a sus diputadas. En otras notas, destaca también el berrinche de Marcelo Ebrard ante el proceso inequitativo y, no olvidemos, también la cargada oficial a favor de Claudia Sheinbaum rumbo a la elección del candidato de Morena a la presidencia del país. Este tipo de denuncias, debemos recordar, nunca fueron hechas por Marcelo Ebrard en sus años mozos y felices al lado del PRI y de Carlos Salinas de Gortari. Ya el propio Gerardo Fernández Noroña denunció que la teatral denuncia de Marcelo Ebrard ante los medios de comunicación anticipa claramente la salida de este hacia Movimiento Ciudadano y la consecuente fractura, por supuesto, de la hipotética unidad morenista. Pero más allá de esto, el tema que nos convoca el día de hoy tiene que ver con el anuncio hecho por el presidente del país en torno a lo que él afirmó era una disminución histórica de la pobreza durante su gobierno. Para Andrés Manuel López Obrador, las denominadas políticas del bienestar creadas e impulsadas por su gobierno, pues son las responsables de esta disminución histórica de la pobreza. Según las cifras presentadas por el presidente, el número de personas que han abandonado la pobreza en nuestro país es de alrededor de 8.900.000. Todo esto desde el inicio de la denominada Cuarta Transformación. AMLO presumió estas cifras provenientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, en su conferencia mañanera del 11 de agosto. Una sorprendente disminución de casi 9 millones de pobres menos durante su gobierno, así como lo escuchan. A todo esto, nosotros nos preguntamos, ¿qué tan sólidas son estas cifras presentadas por el presidente del país? ¿De verdad se ha reducido sustancialmente la pobreza en nuestro país? ¿En verdad algunos de ustedes, de sus familias, de sus amigos, de sus conocidos, han dejado de ser pobres? ¿Qué es la pobreza? Pues bien,
Estas y otras son algunas de las preguntas que nos estaremos formulando el día de hoy y a las que trataremos de dar respuesta. Así que acompáñenos. Antes de empezar directamente con el tema que nos convoca el día de hoy, me gustaría puntualizar nuevamente que nosotros en De Política y Trabajo hemos apoyado el proyecto de Andrés Manuel López Obrador desde el 2006. Nos sumamos a las protestas contra el fraude electoral de aquel año e incluso ya recientemente hicimos llamados a refrendar su gobierno en la consulta de revocación de mandato. Hemos apoyado, pero ojo, hemos apoyado siempre desde una perspectiva crítica, no dogmática, fanática ni incondicional como suele hacerse en las redes sociales. Mencionamos esto porque en muchas ocasiones se piensa que el gobierno actual no debe ser tocado ni con el pétalo de una crítica. A este gobierno por el que votamos, más que a ningún otro, debe exigírsele una rendición de cuentas. Eso es democracia. Pues bien, aclarado este punto, continuemos. Tal y como lo decíamos hace unos días en su conferencia mañanera, el presidente del país dio a conocer los resultados del denominado Análisis sobre la medición multidimensional de la pobreza a nivel nacional 2022. Sí, así se llama. Este fue realizado por el Coneval el año pasado. Debemos recordar que el Coneval es una institución autónoma encargada de llevar a cabo este tipo de estudios estadísticos relacionados con la disminución de la pobreza y con la efectividad o ineficiencia de los programas sociales del gobierno federal. Esto de que el Coneval es una institución autónoma en realidad es un decir, ya que el director de esta institución es nombrado directamente, sí, nombrado directamente, no propuesto ni sugerido, nombrado directamente por el presidente del país. Es decir, el director del Coneval actúa en consecuencia directa con los intereses del funcionario a quien debe su cargo y, por ende, su jugoso salario. Lo mismo sucede con los consejeros académicos de esta institución, nombrados bajo criterios discrecionales por los propios directivos del Coneval y quienes son, en última instancia, los encargados de coordinar y dirigir los estudios estadísticos de esta institución. Pues bien, el estudio publicado por el Coneval destaca que durante el periodo comprendido entre el 2020 y 2022, los índices de pobreza en nuestro país disminuyeron un 36.3%, lo cual se traduce en términos generales en una reducción de alrededor de 8.900.000 pobres menos en nuestro país. Según este estudio, en prácticamente 2 años, casi 9 millones de mexicanos dejaron de ser pobres, una cantidad asombrosa de personas equivalente, digamos, a la población total de países como Suiza, imagínense. Bueno, rápidamente el presidente del país atribuyó esta espectacular reducción de la pobreza a la implementación de sus denominadas políticas del bienestar, becas escolares, apoyos a adultos mayores, apoyos a mujeres, implementación del IMSS Bienestar, también a la creación del sistema de universidades Benito Juárez, etc. ¿Qué tan cercanas a la realidad son las cifras presentadas por el Coneval y celebradas tan efusivamente por el presidente del país? Para responder a esta pregunta, debemos comenzar por responder a una interrogante básica. ¿Qué es la pobreza? Fíjense que en nuestro país suele presentarse un fenómeno antropológico, sociológico y psicológico muy curioso y muy interesante. Por lo general, siempre pensamos que los pobres son los otros,
el mexicano no suele verse a sí mismo como pobre. Si tengo un pequeño negocio, si tengo un auto, si tengo una pantallota, si tengo un buen celular, si tengo una moto, el mexicano promedio entonces considera que no es pobre y considera que los pobres son los otros, los que no tienen la moto, el celular, la pantallota, etcétera. ¿Qué tan cierto es esto? Repetimos nuestra pregunta inicial. ¿Qué es la pobreza? Más allá de las definiciones académicas liberales, socialistas, ricardianistas, keynesianas o marxistas, podemos definir a la pobreza de una manera más sencilla y más clara. La pobreza es la ausencia de los medios básicos elementales que le permiten a una persona conservar y desarrollar su vida a plenitud. Repetimos esto, la pobreza es la ausencia de los medios básicos elementales que le permiten a una persona ya sea conservar y o desarrollar su vida a plenitud. ¿Cuáles son estos medios básicos elementales cuya presencia o ausencia determinan qué tan pobre soy? Fundamentalmente estamos hablando de salud, alimentación, vivienda, educación y trabajo. Si usted, querido video escucha, tiene un acceso rápido, digno y eficiente a los servicios de salud, si usted puede costearse una dieta equilibrada o si usted posee una vivienda propia, cómoda, espaciosa o si usted ha podido acceder a una educación universitaria plena, científica, integral y de calidad y además de todo esto posee un empleo formal, estable y permanente, bien remunerado con todas las prestaciones de ley, incluyendo sindicato, enhorabuena y muchas felicidades. Usted no es una persona pobre. Pero si por el contrario, usted, querido video escucha, carece de servicios de salud eficientes, si tiene que perder todo el día para ser atendido en el seguro social, si no puede costear los medicamentos que necesita y tiene que acudir con regularidad al doctor Simi cada vez que se enferma, si basa su dieta en la comida chatarra, los alimentos procesados o bien las garnachitas, si por otro lado usted carece de vivienda propia y tiene que vivir de arrimado con sus familiares o rentando un cuarto a precios estratosféricos, si tiene una educación trunca o en su defecto no pudo acceder a una educación universitaria al ser rechazado constantemente por falta de espacios en las universidades, si usted se dedica al empleo informal y sobrevive vendiendo, no sé, cualquier cosa, vendiendo comida, productos chinos de a 10 pesos cada uno, o bien haciendo chambitas aquí, por allá, si usted se ve obligado a firmar contratos temporales, si usted trabaja por honorarios, si usted es contratado por outsourcing o no tiene sindicatos y siempre tiene que estar trabajando horas extras pues para complementar su salario, si usted conduce un taxi o un Uber o un microbús, pues bien, si usted encaja en alguna de estas categorías económicas, lamento mucho decirle que desafortunadamente usted, mi querido video escucha, es una persona que participa de la pobreza. Es decir, una persona pobre. Si tal y como lo ha afirmado el presidente de la República, la reducción de la pobreza en nuestro país ha alcanzado la sorprendente cifra de casi 9 millones de mexicanos que han abandonado esa condición, no es de extrañar que cualquiera de nosotros en un día a día nos topemos con alguien, no sé, algún familiar, algún amigo, algún conocido
que ha mejorado sustancialmente sus condiciones de vida. Algún familiar que hace 2 años, bueno, pues no tenía casa propia, pero que ahora, después de ese tiempo, ya la tiene. Algún vecino que se dedicaba al ambulantaje y que de pronto su realidad cambió y que ahora ya posee un empleo formal con prestaciones, con sindicato y con toda la cosa. No sé, algún amigo que pudo acceder a la UNAM o al Politécnico así, a la primera, sin tener que presentar su examen de ingreso, no sé, 3, 4 o 5 veces como sucede con regularidad. Algún familiar que pudo ser diagnosticado e intervenido rápidamente en el Seguro Social sin costo alguno. Si las cifras presentadas por el presidente del país son ciertas, lo repetimos, hablamos de casi 9 millones de personas. Entonces, este cambio pues debería ser perceptible por lo menos de manera indirecta. Esta espectacular reducción de la pobreza no podría ocultarse así nada más. Si nosotros atendemos las cifras presentadas por el presidente del país, deberíamos toparnos con un país muy distinto al que teníamos en 2020, en plena pandemia, por cierto. Yo les pregunto a ustedes, nuestros videoescuchas, ¿es su caso? ¿En los últimos 2 años han podido acceder a una vivienda propia? ¿En los últimos 2 años han podido ingresar a un empleo formal, estable, permanente y bien remunerado con todas las prestaciones de ley? ¿Conocen a alguien que sea partícipe de esta nueva condición? Al hacernos este tipo de preguntas, podemos percatarnos de que en realidad nuestro país no ha cambiado mucho en los últimos 2 años. ¿Por qué entonces este desbordado optimismo presidencial? La respuesta a esta pregunta tiene que ver necesariamente con el enfoque económico que el actual gobierno le da al fenómeno de la pobreza. En su conferencia mañanera, el presidente dijo, y cito, "La disminución de la pobreza es una muy buena noticia que se complementa con la información que dio a conocer el INEGI sobre los ingresos de las familias mexicanas, de cómo han ido mejorando los ingresos, en especial para la gente pobre". Si nosotros atendemos las palabras del presidente, podemos percatarnos de cuál es el criterio que esta administración utilizó para medir los niveles de pobreza de las personas. El criterio utilizado por esta administración es muy simple y, por extraño que esto pueda parecer, es un criterio completamente neoliberal. Es decir, dime cuánto consumes y te diré qué tan pobre eres. La lógica presidencial opera de la siguiente manera. Vean ustedes, si aumentan los ingresos de las familias mexicanas, aumentará también el consumo de las mismas, lo cual podrá interpretarse necesariamente como un abandono de la pobreza. A mayores ingresos, mayor consumo y por ende, menor pobreza. Los estudios llevados a cabo por el Coneval se basan sustancialmente en la medición cuantitativa de los ingresos de las familias y de su consumo. Se palomea a las familias que reciben apoyos económicos y se dice, ahora más familias reciben más apoyos. Al Coneval le da lo mismo el destino que esas familias le dan a los apoyos económicos. Pueden gastarse su apoyo en 1 litro de leche para sus hijos o en unas Coca-Colas, no importa. Lo mismo sucede con las becas escolares. Se palomea a los alumnos que reciben su beca y se dice, ahora más jóvenes estudiantes reciben más becas. Poco importa. En esta lógica, preguntarle a los jóvenes el destino que le dan a sus becas cuando las reciben.
eso es lo de menos. Un joven puede utilizar su beca en adquirir una enciclopedia o en comprarse cervezas. Al Coneval solamente le interesa el registro estadístico del apoyo otorgado, el registro cuantitativo pero no cualitativo. Ojo, para una población carente de educación económica, los apoyos asistenciales no decantan siempre en una mejora de sus condiciones de vida, en un abandono de la pobreza como tal. Es decir, más apoyos económicos para la población no se traducen necesariamente en mejores condiciones de vida. ¿Qué puede otorgar entonces mejores condiciones de vida para los mexicanos más allá de los apoyos económicos directos? La fuerza y el alcance de un apoyo económico directo se agota en cuanto este apoyo desaparece. Es decir, si la beca se acaba el consumo y por lo tanto regresa la pobreza. Si el apoyo a los ancianos no llega, estos no pueden cubrir sus gastos y regresan a la pobreza. Lo mismo sucede con las madres solteras, con los apoyos económicos al campesinado, a los pueblos indígenas, etc. Nunca, jamás, en ningún país del mundo, el asistencialismo ha logrado abatir la pobreza de los pueblos. Mientras la actual administración siga priorizando los apoyos asistenciales frente al desarrollo de una obra pública estructural y permanente, los avances en el combate a la pobreza no pasarán de ser una mera presentación de PowerPoint, más que una realidad. Esto es un poco de lo que yo puedo comentar con ustedes sobre esta hipotética disminución de la pobreza. Y bueno, hemos llegado a la parte de las conclusiones de este programa. Tal y como lo mencionaba hace un momento, el criterio metodológico económico utilizado por esta administración y que arroja una impresionante disminución de 9 millones de pobres menos es un criterio que choca brutalmente con la lacerante realidad por lo que toca la pobreza de nuestro pueblo. Si efectivamente, tal y como lo celebra el presidente, la pobreza ha disminuido sustancialmente, ¿por qué entonces se siguen presentando esas filas kilométricas para recibir los apoyos asistenciales de su gobierno? Si la pobreza ha disminuido, ¿por qué sigue habiendo cientos de miles de estudiantes rechazados de las universidades públicas del país y de las escuelas de nivel medio superior cada año? Si la pobreza ha empezado a disminuir, ¿por qué entonces los índices de violencia en el país se mantienen? ¿Por qué entonces el ambulantaje se expande más y más por las calles de nuestras ciudades? ¿Acaso será que hemos regresado a aquellos tiempos del viejo régimen en donde los presidentes del país no se cansaban de promover el autoelogio a través de sus cifras alegres? ¿Se acuerdan de aquello de preparémonos para administrar la abundancia? ¿De aquello de arriba y adelante? ¿De aquello de estamos a punto de ingresar al primer mundo? ¿Se acuerdan de esos eslogan? Si bien los apoyos económicos implementados por el actual gobierno hacia amplios sectores de la población resultan ser oxígeno puro para un pueblo empobrecido como el nuestro, los mismos difícilmente pueden ser considerados como una estrategia certera y adecuada para combatir la pobreza. En De Política y Trabajo
Estamos abiertos a que cualquier persona nos demuestre que la citada disminución de la pobreza constituye verdaderamente una realidad sustancial y no solo constituye una estrategia de marketing electoral para promover un proyecto político frente al proceso de sucesión presidencial que se avecina. Y bueno, esto es todo por ahora. Muchas gracias. Pues hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Los esperamos dentro de 15 días con otro programa aquí en De Política y Trabajo. Dentro de 8 días en Tintero Político con Profe Rubén. Los dejamos con esta hermosa pieza, no sin antes recordarles que le den manita arriba, que se suscriban, que recomienden nuestro canal. Y bueno, sin más, nos despedimos. Les envío un gran beso, los dejamos con esta hermosa pieza y hasta la próxima.